Conoce las novedades editoriales que la editorial Kazam A te trae en esta Feria Internacional del Libro de Guatemala 2024. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al séptimo episodio de esta séptima temporada de su podcast Charlas Literarias. Como siempre, mi nombre es Javier Martínez y agradezco que nos estén escuchando en tanto las plataformas de streaming como en 1900 Radio en línea. Y bueno, pues acá con mucha alegría porque ya estamos definitivamente dentro de FILGUA, la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Y por cierto, los estamos esperando en el stand número 79, donde se encontrarán toda la producción editorial de Kazam A. Y bueno, pues dentro de esta tremenda fiesta del libro en Guatemala, la editorial no se puede quedar fuera y tenemos varias actividades de las cuales quiero aprovechar ahora para comentarles. Básicamente tenemos la presentación o dos presentaciones de novedades editoriales, así como firmas de autógrafos y de libros por algunos de nuestros autores. La primera actividad será la presentación de novedades editoriales de la colección Voluta. Como ustedes seguramente ya saben, la colección Voluta es la joya de la corona, es la colección principal de esta editorial porque representa lo mejor de la literatura que hemos podido encontrar en Latinoamérica, puesto que esta es una convocatoria abierta a toda Latinoamérica. Y aunque es cierto que la gran mayoría de autores que hemos publicado son de Guatemala, porque obviamente nosotros estamos radicados acá, pues contamos también ya con un autor argentino, uno uruguayo, un costarricense, y este año, aunque no se presentará en esta FILGUA, pero sí se publicará a finales de este año, tenemos ya también algunos autores colombianos que están de hecho ya en proceso editorial. Pero bien, la actividad a la que los quiero invitar es la presentación de la colección Voluta, las novedades, y concretamente será llevado a cabo este sábado 6 de julio a las 10 de la mañana en el Fórum Majadas, zona 11 de Guatemala, obviamente dentro del contexto de FILGUA, en la sala Mariela López. La entrada es absolutamente gratuita a la actividad, pero me parece que el ingreso a FILGUA sí tiene un costo, aunque es mínimo. Creo, no sé, la verdad no recuerdo, pero está alrededor de $1 por persona o menos, o entre 5 y 10 quetzales por ahí. En fin, quiero platicarles de los dos libros que vamos a presentar en esta actividad. Uno de ellos es Funeral y otros cuentos. Este fue escrito por Giovanni Orozco, quien nació en la ciudad de Guatemala en 1983, graduado de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Valle de Guatemala, y desde joven tuvo interés por la escritura. Inició con un simple diario donde colocaba las historias inspiradas en las situaciones que vivía. Más tarde, la inspiración se centró en la cotidianidad del ser humano y sus vivencias. Ante todo, intenta plasmar situaciones que parecerían comunes, pero que al analizarlas resultan complejas, al abordar temas como la muerte, la monotonía de la vida y lo difícil de sobrellevar las relaciones amorosas. Actualmente, Giovanni trabaja como ingeniero en telecomunicaciones y dedica su tiempo a criar a su hija de 3 años, a su hogar y a crear historias. Bien, el libro Funeral y otros cuentos, como su título lo indica, pues es una colección de cuentos que respalda en cuanto a su calidad esta editorial. Pero leamos un poco acerca de este libro. Los 11 cuentos que componen este libro exploran situaciones existenciales a las que se enfrenta todo ser humano en la vida cotidiana, como la pérdida de la vida personal ante el trabajo, las pasiones
Las pasionales consecuencias de un efecto mariposa, aquí representado por el vuelo de un zancudo, o cómo el vacío ciega a un hombre consumido por la monotonía. Se trata de una lectura entretenida y mediada por un autor que sabe conectarse con sus lectores. Y bueno, ¿para qué les sigo hablando yo del libro? Sí tenemos acceso directo con el autor Giovanni Orozco, a quien aprovecho para lanzarle esta pregunta. ¿De qué trata su libro? Y si no, ¿qué los relaciona a todos los cuentos que lo integran para ser un solo libro y por qué del título? El funeral surgió de dos ideas, o mejor dicho, de una idea y un capricho. Quería escribir una historia en forma de muñeca rusa, esas muñecas que van una metida dentro de la otra, en donde la historia principal encierra otra historia y esta a su vez encierra otra historia, y el lector va pelando como una cebolla capa por capa para poder armar toda la historia al final. Y la idea pues me surgió de una frase que me gustó, que no recuerdo de dónde, solo la escuché y me gustó y era algo así como desperté y me di cuenta que había fallecido. Ese cuento es el que más me gusta porque cada vez que lo he leído en público he visto las reacciones más variadas. He visto personas reír, conmoverse. Para mí eso es lo que más vale. Así hay cuentos que escribí por puro capricho, porque logré una frase que me gustó y quería que fuera parte de un cuento. No tienen nada que ver con mi historia personal, pero aunque siempre tienen pinceladas, ¿verdad? De algún recuerdo o de alguna experiencia, como la de aniversario, que salió de la frase la distancia más corta que me ha costado tanto cruzar, o el cuento Promesas, que salió de la frase el viento de octubre trajo la tristeza de noviembre un poco adelantada. Así todas las historias de amor, casi todas salieron de alguna frase que armé y que me gustó. Por último, también hay unos cuentos que sinceramente no sé de dónde salieron. Yo digo que me salieron de las tripas porque los escribí así de un solo. Por ejemplo, el de vacío o blanco, que solo me senté frente al teclado y saqué todo lo que tenía adentro y luego lo empecé a corregir y a corregir y a corregir hasta que quedó algo más o menos como un cuento. Gracias, Giovanni. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su proceso creativo o qué lo inspira a escribir en general? O en este caso, ¿qué lo inspiró con este libro? El título del libro Funeral y otros cuentos salió un poco por falta de opciones. Los títulos que le irían más al contenido sería algo así como los cuentos que escribí mientras vivía o historias que me conté. Pero pensé que esos títulos requerían que el lector supiera quién era yo. De hecho, no me atrevía a publicarlos porque pensaba que para que se entendieran las historias, el lector debía conocer un poco de dónde venían primero. Pero luego recordé que los cuentos que más me han gustado son los que me dejan más preguntas que respuestas. Y entonces tomé el título del cuento más bonito, que es Funeral, y le agregué el y otros cuentos, así sin más. Primero para no crear ninguna expectativa y después como para motivar un poco a descubrir qué más hay detrás de esa primera historia. La tercera pregunta es, ¿qué características literarias destacan su libro o su estructura de cualquier otro? Al final yo veo estos cuentos como una lectura moderna, algo así como un reel de Instagram para la imaginación. Pequeños pedacitos de ficción que parecen realidad y que espero yo provoquen una lágrima o una sonrisa. Creo que es importante llegar al lector, es decir, que se pueda identificar con la historia. Un amigo que compró el libro me dijo que las historias sí eran algo fantasiosas, pero que de repente en alguna frase o en algún diálogo se podía decir, ah, sí, esto es algo que diría Giovanni. Me gusta que las personas puedan decir, este se parece a un mi tío o yo conozco a alguien que le pasó algo parecido. Trato de tocar temas cotidianos con un lenguaje simple pero bien adornado. Eh, Creo que si mis cuentos fueran una pintura, serían como un paisaje del lago de Atitlán. Algo simple,
que todos conocen, pero que no deja de ser conmovedor. Me gusta sorprender al lector. Es algo que aprendí en algún curso de escritura creativa, dejar al lector pensando y preguntarse, ¿y qué pasaría si, verdad? Algo como un episodio de Black Mirror. Gracias, Giovanni, y queremos pedirle unas palabras para invitar a nuestros oyentes a asistir a su actividad que se llevará a cabo el 6 de julio a las 10 de la mañana. Bueno, pues invitar a toda la audiencia muy cordialmente que nos acompañen en la Filgua este sábado 6 de julio en Fórum Majadas a las 10 de la mañana en la sala Mariela López para platicar un poquito más de este libro. Con mucho gusto estaremos firmando ejemplares y compartiendo un rato agradable entre libros y amigos. El otro libro que se presentará en la misma actividad de las novedades de la colección Voluta lleva por título El dulce aroma del pan y otras vidas enfundadas en cuentos. Esta es una obra de Julio Santiso Coronado. Leamos un poco acerca del autor. Nació en la ciudad de Guatemala en 1965. Es bachiller, graduado entre el 81 y el 82, piloto aviador privado, graduado del 82 al 84, estudiante y profesor de letras allá por el 93 y estudiante y profesor de francés allá por el 87. Ha sido corrector publicitario, secretario y técnico educativo, asesor lingüístico, corrector y editor en periódicos y revistas. Ha escrito poesía incompleta, publicada en el 2012, Cartas a un hijo ausente en el 2013, Las horas de mi madre en el 2013, Palabras del agua y de la mar, 2016, El árbol que quiso volar como los pájaros, 2017, El canario y la rosa, 2018, el libro que enseñaba a escribir, que está inédito, Poesía rota en el 2021, Poesía viva, también inédito, y Todos los relatos para una pira, también inédito. Debe destacarse también que Julio Santiso fue compilador de El Fulusho de los Recuerdos, publicado en 2013. Y aquí, a título personal, debo agregar que Julio Santiso también trabaja como corrector freelance en la editorial Kazam A. Y en cuanto a la calidad literaria y pues lingüística de su obra, la verdad es que es una cuestión ejemplar. Leamos un poco acerca de este libro de cuentos publicado. Con un lenguaje sumamente cuidado, pero no por eso rebuscado ni impostado, Julio Santiso Coronado hace gala de su profesión como editor y corrector en estos 22 cuentos que abordan temas tan distintos como lo pueden ser las reflexiones de un hombre de letras ante la vida misma. Sin embargo, la calidad de estos cuentos no se concentra únicamente en su lenguaje, sino también en su universalidad y en que presentan la visión del autor desde una estética personal claramente definida. Y pues ya que tenemos acceso directo con el autor, vamos a preguntarle de igual manera de qué trata su libro según sus propias palabras. El dulce aroma del pan y otras vidas enfundadas en cuentos es un compendio de 22 relatos. Estos fueron escritos en diversas épocas. El cuento Noviembre, por ejemplo, data de 1990, pero la mayor parte de ellos fue escrita hace unos 10 años. Aunque no existe un nexo entre ellos en sentido estricto, salvo entre Noviembre y Escritor Nocturno, a todos los une el hecho de que más que relatos podríamos llamarlos imágenes que nacen de hechos puntuales. Algunos tienen su origen en noticias, unos más en experiencias propias, ajenas y hasta en entrevistas. Gracias, Julio. Quisiera también preguntarle cuál es su proceso creativo o, en otras palabras, qué lo inspira a escribir en general. No puedo decir que me adhiera a un método o proceso específico. Sin embargo, suelo escribir más durante el otoño, es decir, entre septiembre y diciembre. Además, al menos hace unos años, cuando me encontraba solo muy a menudo, solía escribir en cafeterías y restaurantes del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Suelo escribir a mano, sobre hojas sueltas o en un cuaderno, pero siempre con tinta negra.
Luego reviso los textos al transcribirlos en el ordenador. ¿Qué me inspira? Creo que escribo bajo el influjo de la impresión, y quizás sea esa la razón por la que mis cuentos tienen ese efecto del cual hablé antes. Con esto quiero decir que quien los lee no suele recordar la trama, sino una imagen, una sensación. No es algo que haga a propósito, pero me di cuenta de ello luego de escuchar comentarios de varios lectores. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué características literarias destacan su libro o su escritura de cualquier otro? Alguien dijo una vez que mi prosa es sencilla, no rebuscada. Por otra parte, no pretendo establecer un estilo o una técnica, sino que me valgo de aquello que brote en el momento. No se puede ni debe negar que todos recibimos la influencia de alguien más, por lo que no puedo hablar de otra originalidad que no sea aquella que se desprende del hecho de que lo que escribo sale de mi mente y de mi corazón. En sentido cronológico soy miembro de la generación X, pero no puedo afirmar que lo sea en sentido literario. Ello se debe a que mis temas difieren de los de esos escritores a los que mucho admiro, sobre todo a Julio Calvo Drago, quien falleció hace unos años a la edad de 52. Puedo decir lo mismo que Ernesto Sábato, solo soy un solitario francotirador. Por último, también a usted, Julio, se nos puede invitar a los oyentes a que asistan a la actividad de presentación de la colección Voluta el sábado 6 de julio a las 10 de la mañana. Los espero en Filwa el sábado 6 de julio a las 10 de la mañana en la sala Mariela López para presentar el libro El dulce aroma del pan y otras vidas enfundadas en cuentos. Hasta pronto. Gracias. Ahora vamos a platicar acerca de la otra actividad importante que vamos a llevar a cabo dentro de Filwa, que es la presentación de la colección Germinal, o al menos las novedades que tenemos para este año. Entre los libros que vamos a presentar se encuentra La travesía del Quetzal de Ángel Solórzano y Sombras en la niebla de Luis Fernando Gil Solares, quien ya ha publicado también en esta editorial otro libro dentro de esta misma colección. Vamos a hablar pues precisamente de Sombras en la niebla. ¿Quién es, para empezar, Luis Fernando Gil? Bueno, él es un comunicador guatemalteco y acerca de su libro puedo decirles que en la vida diaria hay muchas sombras y niebla. Los relatos que estás a punto de leer lo atestiguan. Tal vez algunos te recuerde algo que alguien te contó o que a ti mismo te ocurrió. Tal vez algunos te parezcan un poco extraños o sorprendentes, pero la vida está llena de sombras y niebla y entre ellas vivimos y nos movemos. La vida es sorprendente, aunque muchas veces no nos percatamos de ello. Puede ser que el vaivén diario haga que ya muy pocas cosas nos sorprendan. Estos relatos buscan despertar en ti la sorpresa y el deseo de ver más allá. Si lo logran, habrán cumplido su cometido. Aquí algo importante. La colección Germinal tiene como objetivo hacer crecer el gusto por la lectura y crear el hábito lector entre los más jóvenes. Para ello, los libros están divididos según las edades y esto se puede ver en la portada en la esquina con una pestaña donde se indica el nivel y la edad a la que corresponde cada libro. En el caso de Sombras en la niebla hablamos de un nivel medio para adolescentes de 13 a 15 años más o menos. Pero también, aprovechando pues que tenemos contacto directo con el autor, te pregunto, Luis Fernando, ¿de qué trata tu libro? Porque quién mejor que vos nos lo puede contar, o cómo se relaciona el título con el contenido del mismo. Sombras en la niebla es un conjunto de cuentos, de 10 cuentos que están inmersos en el ámbito del misterio, del suspenso. Los 10 cuentos están relacionados a distintas situaciones o realidades que se desarrollan en la ciudad de Guatemala, en distintos lugares de la ciudad de Guatemala y con distintos personajes que se enfrentan a situaciones misteriosas, extrañas. En todo el libro pues vemos ese ambiente de misterio, esas sombras difusas que a veces nos encontramos en el día a día de nuestra existencia y esa niebla en la que parece que nos movemos, ese misterio que siempre nos rodea, está presente, aunque muchas veces no agudizamos los sentidos para percibirlo, pero que está ahí presente y nos movemos en medio de él. Gracias. También quisiera que nos contaras un poquito acerca de tu proceso creativo.
Los relatos que conforman el libro Sombras en la Niebla surgieron en el ir y venir diario por las calles de la ciudad de Guatemala, por algunos sectores de esta urbe, conversando con algunas personas, escuchando algunas historias también, o viendo personajes concretos, como puede ser el caso de la bibliotecaria. Este libro está conformado por 10 cuentos que todos están centrados en la temática del misterio, del suspenso. En otros casos también he escrito relatos de este tipo. La diferencia es que este libro está totalmente enfocado en este tipo de relatos y el lector encontrará diversas situaciones diarias, cotidianas, como puede ser pues encontrarse con una viejecita que vende tamales por la calle en el barrio, o pues salir a aventurar como se daba en nuestra niñez. Muchos de nosotros salíamos a barranquear, caminar por una calle de la ciudad, encontrarnos a una persona que pues se destaca por el baile en una fiesta, o atravesar un puente, ¿verdad? En una tarde. Entonces, son situaciones tan cotidianas que a veces vivimos, pero no captamos el elemento de misterio que puede estar detrás de ellas, y la verdad es que todo el tiempo nos movemos entre esta niebla, ¿verdad?, cotidiana de la vida, de la existencia, y constantemente vemos sombras que se nos aparecen, a veces más difusas. Solo tenemos que agudizar los sentidos para poder captarlas y pues darnos cuenta, tomar conciencia de su presencia y de nuestra existencia en medio de esta realidad. Y por último, si tuviéramos que decir qué destaca tu libro de cualquier otro o cuál es la característica principal de él, ¿qué nos dirías? Este libro pues tiene esta característica especial, por un lado, de que se desarrolla en la ciudad de Guatemala. Habla de personajes concretos, de lugares concretos, lugares que tienen mucha historia, como puede ser la Casa Presidencial, el Puente El Incienso, por el que muchos pues hemos transitado durante mucho tiempo, día a día, un barranco de un área que está ubicada fuera de la ciudad, los buses del transporte colectivo, en fin, son situaciones, una biblioteca, son situaciones, o una carretera. ¿Y qué nos ocurre cuando nos trasladamos en una noche hacia un municipio que está ubicado fuera de la ciudad? Son situaciones muy concretas y lugares por los que hemos transitado, que hemos visto, donde nos hemos encontrado, y retrata también a personas, ¿verdad?, que nosotros comúnmente podemos encontrar, como puede ser pues estos choferes del transporte, la bibliotecaria o la señora que vende, ¿verdad? La diferencia, digamos, o la característica concreta que puede diferenciar a este libro, por una parte, es esa historia que siempre se cuenta, esa historia que encierran los lugares, esa historia que puede encerrar esa Casa Presidencial, o por ejemplo el Caballo Rubio, que está ubicado en la zona 11 al sur de la ciudad de Guatemala, que es una escultura que tiene más de 200 años. Hay historia ahí, pero al mismo tiempo hay muchas historias que ocurren frente a nuestros ojos, con elementos que a veces no captamos o no nos imaginamos. Por lo tanto, el lector encontrará en este libro mucho de eso que a veces vivimos pero que no lo vemos. Insisto mucho en esto porque nos movemos siempre dentro de esa niebla de la existencia, pero ya a veces hay cosas que no nos sorprenden, como ocurre muchas veces con los niños, que sí se sorprenden en el día a día con las cosas que van descubriendo en su existencia. Los adultos a veces ya no nos sorprendemos, y como este libro está enfocado pues al grupo más adolescente, ¿verdad?, para lectores de nivel medio, de entre 13 y 15 años, pero pues cualquier persona puede maravillarse con su lectura también. Pues precisamente tiene esa idea de despertar ese interés tanto por la lectura, por la escritura también en determinado momento, pero por descubrir esos elementos de la vida, de la existencia diaria, y darnos cuenta de lo maravillosa que es, y que a veces puede ser que no veamos el sol y que nos movamos en un ambiente oscuro, con un cielo nublado, o en la oscuridad de la noche, pero la existencia es maravillosa y nos podemos encontrar con diversas situaciones y personas que nos hacen tomar conciencia de esta vida, de esta existencia, y
captar el misterio profundo que está detrás de ella. Y por último, si nos podés dar algunas palabras para invitar a nuestros siguientes a la actividad. Los invito a acompañarnos en la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA, en el Fórum Majadas, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. La presentación de nuestro libro Sombras en la Niebla se realizará el día domingo 7 de julio a las 2 de la tarde en la sala Humberto Acabal del Fórum Majadas, donde se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA. Ahí los esperaremos, estaremos compartiendo algunos de estos detalles sobre pues la creación de nuestro libro Sombras en la Niebla, y pues con la editorial Kazam A. Es un gusto invitarles a acompañarnos y realmente a compartir lo maravillosa que es la existencia y a darnos cuenta de esas sombras en las que nos movemos constantemente, de esas sombras que hay en nuestra vida, pero también de esa maravillosa existencia que transcurre entre la niebla de cada día. Así que los esperamos y será un gusto por allá saludarnos. Muy bien, y siempre dentro de esta misma actividad que se llevará a cabo el domingo 7 de julio, la presentación de las novedades editoriales de Germinal, vamos a tener la presencia de Ángel Solórzano, autor del libro La Travesía del Quetzal. En este caso es un libro que está destinado a lectores de 7 a 9 años y que también tiene ilustraciones. Por cierto, Sombras en la Niebla tal vez también las tiene, y pues tiene más debido a que es para niños más pequeños, digamos en los primeros años de la educación primaria. ¿Y quién es Ángel Solórzano? Vamos a conocerlo un poco más. Él es el segundo de 4 hermanos. Desde adolescente encontró un gran interés en la literatura y un gusto por la escritura. Por esos años comenzó a escribir sus primeros cuentos cortos y poemas. Fue un excelente estudiante apasionado por las materias numéricas y científicas, lo que le permitió ganar múltiples premios en dichas disciplinas. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y en la Universidad del Valle de Guatemala. Se graduó de ingeniero agrónomo. Es amante de la naturaleza y de los animales. En este contexto surgió la idea de escribir su primera obra literaria, La Travesía del Quetzal. Entre sus escritores favoritos se encuentran George Martin, J.K. Rowling, Robert Galbraith, Walter Tevis, Stephen Meyer y Anthony de Saint-Exupéry. Ángel Solórzano considera que la naturaleza aún tiene mucho por mostrarnos y nosotros por aprender de ella. En cuanto a su inspiración literaria, afirma que le gusta imaginar que va en busca de una historia con una voz y que al encontrarla, si se presta para un lector, niño, joven o adulto, ajusta los tornillos finales para que el resultado llegue de una mejor manera. Muy bien, voy entonces a contarles un poquito acerca de La Travesía del Quetzal. Esta es una novela corta, ilustrada para niños, como les decía, de 7 a 9 años, que aborda la problemática ambiental, como la cacería ilegal, la destrucción de la selva y el peligro de extinción de ciertas especies. La historia narra las aventuras de Quetzalí, un quetzal hembra de la selva petenera, cuando decide viajar al sur para rescatar a su pareja, Quetzalquín, quien ha sido raptado por cazadores furtivos. Durante el viaje enfrenta distintos desafíos, como la falta de permiso migratorio, la persecución de cuervos, que en este caso le llaman la ley del cielo, o el intento de robo por parte de una pandilla de mapaches. Sin embargo, logra superarlos con ayuda de sus viejos amigos como el Mono Coco y de otros nuevos que conoce durante la aventura. ¿Logrará llegar a tiempo nuestra heroína para salvar a su pareja? Y pues eso es en esencia esta historia para niños pequeños, como les decía, de 7 a 9 años. Pero aprovechemos entonces que tenemos por acá al autor. Ángel, contanos en tus propias palabras de qué trata tu libro. Principalmente la obra es un homenaje no solamente a la fauna guatemalteca, sino también a la fauna del mundo. Este libro relata el viaje incansable que tiene que realizar nuestra protagonista para poder salvar a su compañero de vida, el cual fue raptado por unos cazadores ilegales. En este caso, el libro está narrado desde el punto de vista de una quetzal. La obra explora temas como la caza ilegal y el maltrato animal. El viaje que tiene que emprender nuestra protagonista nos va a llevar a conocer mundos peligrosos y llegar a sentir los obstáculos que ella tiene que vencer para poder salvar al ser que tanto ama.
La obra refleja la dualidad entre los peligros inminentes que nosotros, los seres humanos, llegamos a cometer a nuestros animales, y también nos muestra los exuberantes riesgos que existen en la naturaleza para aquellos animales que llevan una vida salvaje. El nombre de nuestra protagonista es Quetzale, y realmente ella nos va a llevar por mundos exóticos e incluso por mundos que están fuera del alcance de nuestras vistas. A través de ella vamos a tener sentimientos como sentimientos de tristeza, sentimientos de nostalgia, sentimientos de alegría, sentimientos de aventura, por todo el camino que ella tiene que recorrer para poder salvar a nuestro otro protagonista llamado Quetzalcóatl. Realmente este libro nos lleva a la reflexión de lo malo que nosotros nos llegamos a aportar o llegamos a realizar a nuestra fauna, y nos lleva a la conciencia para poder seguir preservando nuestros animales que están más en peligro de extinción. Cuando finalicé mi primer borrador, es curioso porque se me vinieron muchos nombres a la cabeza de inmediato, pero también supe que necesitaba un nombre que en pocas palabras diera alusión a lo que el lector iba a encontrar en esta obra. Entonces se decidió por La travesía del Quetzal, el cual refleja de inmediato que el libro se trata de una aventura que nos va a llevar de la mano de un quetzal. Por ende, sabemos que en el trayecto van a haber peligros, van a haber retos, van a haber obstáculos que enfrentar, pero sobre todo darle al lector ese chispazo para que pueda saber de antemano la historia que estará a punto de leer. Muchas gracias. Y en cuanto a tu proceso creativo, ¿cómo es? Danos detalles. Como escritor, soy fiel creyente que para poder hacer un buen personaje, nos debemos de meter en la piel de ese personaje, ya sea si es uno principal o es uno secundario. En mi proceso creativo me gusta siempre investigar del tema del cual yo quiero tratar, o el tema del cual yo quiero entablar mis escritos, para que el lector pueda percibir y pueda captar el mensaje que yo quiero dar. Cuando yo decido realizar una obra, siempre esquematizo quiénes van a ser los personajes principales, quiénes van a ser los personajes secundarios, quiénes van a ser los villanos, en qué escena vamos a estar colocando a cada personaje, qué rol va a tener cada personaje en mi historia, si lo que va a aportar va a ser importante para la trama principal o lo que está diciendo será importante solo para las subtramas que pues existirán dentro de la obra. A mí siempre me ha gustado poder escribir en las noches. Siento que las ideas vienen aún mejores a mi mente cuando el mundo está en silencio. Me gusta mucho escribir por las noches. También me gusta mucho pensar y reflexionar sobre los temas que quiero tratar cuando estoy de viaje. Entonces, lo principal que hago yo para saber qué historia es la que yo quiero contar es primero saber qué le quiero llevar al lector, de qué tema quiero tratar esta vez, y empezar a enmarcar cuáles son los personajes, cuáles van a ser los ambientes, realmente cuánto quiero escribir, si va a ser una historia corta, va a ser una historia larga, y realmente qué fin o qué cierre de la obra le quiero dar a cada personaje. ¿Qué me inspiró a escribir este libro? Yo soy un fiel amante de los animales, me fascinan demasiado los animales, en especial los perros. Hace un par de años, en el 2019, yo vi un reportaje donde se estaba incendiando las Amazonas, y es curioso porque me llamó mucho la atención que un reportero en vivo estaba tomándole el video a cómo se estaba incendiando la selva de las Amazonas. En eso que él ve un armadillo que está huyendo del fuego de las Amazonas con sus patitas quemadas, y de hecho el camarógrafo pone por un lado la cámara que todavía lo sigue grabando y va a ayudar a ese armadillo, y el armadillo se ve como, aunque no puede hablar, pero se notaba la desesperación porque le dieran agua. Entonces el camarógrafo le dio agua, lo rescató,
Fue un video que me impactó mucho porque me puse a pensar y dije, ¿qué dirán los animales o qué pensarán los animales de nosotros al ver los desastres que nosotros les estamos causando, como matando sus hábitats, destruyendo sus hogares, cazando ilegalmente? Entonces vino a mí la idea de poder plasmar en un libro todo ese contexto de qué pensarán los animales de nosotros, cómo sufrirán los animales al momento de que nosotros los humanos destruyamos sus hábitats, que nosotros los humanos estemos matando a nuestra fauna y que nosotros los humanos estemos acabando con los animales que están en peligro de extinción. Entonces, ese día se me vino a mí a la mente para poder escribir una obra que estuviera contada desde el punto de vista de un animal. Y qué mejor representación para mi país que fuera nuestro símbolo nacional, que es el quetzal. Muy bien. E igual que a los demás, te pregunto, ¿qué características literarias destacan su libro o tu escritura de cualquier otro? Cada texto plasmado en este libro está escrito de una manera muy detallada y de una manera muy sublime, que estoy totalmente seguro que cada párrafo que el lector pueda leer lo va a llevar a la reflexión y a la conciencia de los daños que nosotros les estamos causando a la naturaleza. También estoy totalmente seguro que la voz apasionada con que está escrita esta obra añadirá una capa de vulnerabilidad y sinceridad a cada texto o a cada capítulo que el lector pueda leer. Y como última instancia, sé que este tipo de escritura que está plasmado en esta obra nos va a recordar a la intensidad de nuestros deseos y a la importancia de seguir nuestros anhelos, incluso cuando el camino no sea claro. Por último, también te voy a pedir unas palabras para invitar a nuestros oyentes a la presentación de tu libro y las otras novedades de la colección Germinal. Y por último, quiero hacerles una cordial invitación para que nos puedan acompañar este domingo 7 de julio a las 2 de la tarde en Fórum Majada, Zona 11, en La Filgua, en donde estaremos en conferencia y promocionando estos libros a las 2 de la tarde en el Salón Humberto Cabal. No falten, los esperamos. Excelente. Muy bien. Además de estas actividades, también tendremos eventualmente la presencia de diferentes autores que ya han publicado con nosotros, firmando las obras que se vendan en ese momento. Por ejemplo, tendremos también el sábado 6 de julio en el stand 79 de 4 a 5 de la tarde la presencia de Lizzy Núñez, quien es autora del libro Lotus, Mentiras de Diamante, una novela romántica y detectivesca que resuelve una serie de estafas a aseguradoras en medio del mundo de la moda de Estados Unidos. Esta es una novela autopublicada por Lizzy, pero con el uso de nuestro servicio de impresión bajo demanda. También vamos a contar con la presencia del escritor Cristian Echeverría, que estará presentando precisamente un nuevo libro, pero con otra editorial. Sin embargo, nos hizo tiempo para estar en nuestro stand número 79 el 13 de julio, sábado, también de 4 a 5, firmando cualquiera de las obras suyas o de su autoría que se vendan en ese momento. Cristian Echeverría González nació en 1982, es psicólogo, escritor, tallerista y crítico social, y es autor de 3 poemarios y 2 novelas publicadas en esta editorial, aunque como ya lo comenté, pues también tiene obras publicadas en otras editoriales nacionales e internacionales también. Así que amigos, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez y pueden seguir el podcast en @CazamA, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, y en TikTok estamos como Editorial CazamA. No olviden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea y no olviden que Filgua estará abierta del 4 al 14 de julio de 9 de la mañana a 9 de la noche, excepto el viernes 12, que también abriremos por la noche de 9 a 12 de la noche con ofertas especiales. Nos vemos por ahí y si no, pues nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.